Buenas tardes, chicos. Hola, tanto tiempo. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Ross. Buenas tardes. ¿Qué dice el Uber? No, no, mucha historia, Luber, pero llegué a la conclusión, la que había dicho, que, bueno, al final, no, bueno, seguramente iré a seguir haciendo Uber, no sé, pero da para Se largo está hablar, cortando. pero lo que sí he podido descubrir que hay una diversidad o sea, todo el mundo tiene sus rollos, sus cosas, sus asuntos. Es impresionante. Así que, eh, obviamente, pero bueno, lo importante de todo que en algunas de esas carreras, si se les puede llamar así, o esos viajes, han habido personas que han hecho buenas conexiones, de índole espiritual como siempre. Así que bien, bien, pero es un tema como para hablarlo largo y tendido, porque son muchas cosas, porque te manejas con gente que está subiendo, eh, pero hay historias mil, la verdad es que historias mil. Lo que sí podría decir de que también, como hoy día se va a hablar de las señales, hay eh, una cantidad impresionante de señales, así que bueno, eso, pero hoy día el tema de las señales, así que como siempre te doy el inicio, el puntapié inicial, que tú comiences, si te parece, porque la verdad es que el tema de las señales es bien gordo, es bien grande. Hay mucho tema y mucho paño que cortar y cada uno me imagino que tendrá historias y más que historias, eh, por a dónde apunta el tema de las señales, sobre todo cuando tienes la pérdida de un ser querido, ¿no? Como en el caso de muchos de nosotros, nuestros hijos, eh, seres que son cercanos, queridos, y, y bueno, ahí está el tema de que cuando uno está un poquito ávido de estas cosas de la parte espiritual, eh, se van abriendo puertas o portales, si quieres llamarlo. Así que ahí te dejo, Francisco Javier, y de ahí te doy el pase para que tú puedas comenzar y si gustas y Claro. vamos y todos vamos participando de este tema que de alguna forma a todos nos compete y a todos nos ha tocado vivir alguna experiencia similar, ¿no? Cercana. ¿Mm? Sí, y acabas de decir algo. Dices, cuando estamos ávidos de cuestiones espirituales se abren portales. A lo mejor en algunos lugares siempre están abiertos. Lo que pasa es que antes de despertar un poquito, no nos damos cuenta. No captamos eso que en realidad a lo mejor siempre se han dado, ¿no? Pero no hemos sabido interpretarlos o tomarlos como tal. En los jueves anteriores estuvimos hablando de la Matrix, ¿verdad? Cómo se construye esa vida subjetiva fuera de nosotros y cómo nos apegamos de manera puntual a la Matrix en cuanto a nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de discurrir el día a día. Y dijimos también que para evitar la Matrix hay que empezar a desmitificar esa vida, ¿no? Despertar, darnos cuenta, como lo dijiste en una plática tú, jueves
antepasados, darnos cuenta de que la realidad, pues es una realidad construida fuera de nosotros, porque la realidad concreta es otra, la que le corresponde al alma, pues. Entonces, muchas veces quizá hemos tenido señales, pero la vida no nos ha tocado tan fuerte como para desarrollar esa sensibilidad y alcanzar esa frecuencia que se necesita para vibrar en consonancia con esas señales que a lo mejor están ahí. También tiene mucho que ver la preparación de nuestra mente y la adecuación del alma a los nuevos entornos, ¿no? Cuando tenemos una noche negra de tempestad, como las que nos ha tocado vivir, pues nos sensibilizamos más y llevamos a cabo actividades que nos permitan vibrar en consonancia con esas energías que siempre han estado ahí. En mi caso, he tenido la pérdida de mis padres, pérdida de mi primer hijo, que fuera el mayor. Javier Alejandro era el menor de todos. Pérdida de mi mejor amigo, que me tocó mucho el corazón en el 2009 cuando él se fue. Pérdidas muy sentidas, pero ¿por qué hasta hoy empiezo a darme cuenta de ciertas manifestaciones energéticas que antes no percibía? Pues ahí está lo que decías, ¿no? Hemos dado un vuelco a nuestra vida, a lo mejor no en la medida en que la necesitamos, pero sí cuando menos hemos tenido la preocupación por leer, por meditar, por hacernos más uniformes a las energías positivas y empezar a vibrar un poquito más alto. Dice que esta cuestión de las señales era hasta antes de que yo tuviera la trascendencia, me dijo Javier Alejandro, no, posiblemente las haya experimentado, pero no las había registrado con tanta emoción y con tanta sorpresa y con tanto gusto como lo he hecho últimamente. Las señales es una prueba irrefutable de que nuestros seres queridos están ahí. Una medium en la mañana dice, yo tengo la costumbre de voltear para arriba y decir arriba, pero no están arriba, están a un lado de nosotros. De que están ahí y de que existen en una dimensión que a veces les permite traspasarla y decirnos aquí estamos, ¿no? Y estamos bien. Como tú dices, es un cúmulo de señales que hemos decidido este jueves compartirlas y enterarnos, porque a lo mejor alguien pudiera tener la crónica de alguna señal o señales que recibió de su ser amado y que nosotros también la hemos recibido, pero no la hemos percibido así, ¿verdad? No la hemos percibido de esa manera. Hace como, ¿qué les dijera? Unos 2 meses o 2 meses y medio, anduve yo muy pensativo sobre mi hijo y una mañana saliendo de casa muy tempranito, 5:30 de la mañana, le dije en voz alta, ¿no? Oye, mándame una señal de que andas por aquí.
No, hace mucho que no te sueño, hace mucho que no te manifiestas. Ya está bueno, le dije, a ver, mándame algo. Y esa mañana, después de hacer ejercicio en la unidad deportiva aquí de la ciudad, me fui al panteón. Me queda la pasada ahí. Y llegué para ver si no estaba muy sucio ahí su lápida y eso. Entonces iba llegando yo a donde está su lápida, que tiene un cobertizo así cubierto. Y venía un grupo de garzas blancas. Venían del noreste hacia el sureste, iban hacia el mar, que al sureste donde yo vivo está el mar. Era un número, yo creo, aproximado de unas 100 aves que venían en parvada. No les voy a mentir, todas y cada una de esas garzas blancas fueron y se posaron alrededor de los árboles que rodean, válgase la redundancia, la lápida, la tumba de mi hijo. Se posaron ahí. Les tomé fotos, se las envié a Jessy, me acuerdo. Tomé fotos y le dije, mira, y me dice, ahí está la señal, pues le pediste algo. Ahí está como que alguien les ordenó, fórmense ahí. Y no en otra parte del cementerio, alrededor de los árboles, hicieron un semicírculo. Todas. Igual, cuando yo me retiré, todas al unísono se retiraron, al vuelo, a continuar el vuelo hacia el mar. Es algo increíble que a lo mejor en otro tiempo yo lo hubiera visto como una coincidencia, ¿no? Como algo casual. Pero ya sabemos que la casualidad no existe, todo es causal. Allí había algo, una energía que las impulsó a detenerse y saludar de esa manera para beneplácito de mi hijo, ¿no? Y para beneplácito mío también. Fue una señal muy bonita. En esa misma semana, creo que fue el día siguiente también, mi hijo, cuando él trascendió, empezaba a balbucear grafías. Le gustaba hacer dibujos y letras. Entonces él no dibujaba bien, sino que hacía muchos garabatos, carros incompletos, carros de acuerdo a su concepción, ¿no? Decía que eran carros, que el chofer, que esto. Bueno, muchos de esos dibujos me los regalaba. Y tuve yo en vida, tampoco cuidado de guardarlos todos, que nos quedamos con unos 3 o 4. Algunos están enmarcados ahí y otros están abajo del vidrio de la mesa del comedor. Bueno, una mañana me levanto y cuando me subo a mi carro para irme a la unidad deportiva también muy temprano, en el vidrio, lo que es en el vapor de agua del vidrio por dentro, estaban esos dibujos así. Estaban unos garabatos como si él se hubiera puesto a pintar ahí en el vapor de agua pegado al vidrio. Fue tal mi sorpresa, mi gusto, mi emoción, que les juro, siempre ando con el teléfono en mi bolsillo o en la mano y no le tomé fotos, la verdad, no le tomé fotos. Pero me fui muy impresionado por la manera en que también me mandó ese mensaje, pues. Y fue precisamente esa semana en la que yo le pedí que me mandara alguna señal, ¿no? Porque le digo yo, a veces nos es muy difícil, como dice Hernán, con el día a día, sobre todo con las actividades que yo tengo, muy estresantes, a veces de muy baja frecuencia, ¿no? Porque estoy viendo mucho asunto penal, me estoy viendo involucrado en muchos asuntos jurídicos que tienen que ver con conflicto. Entonces, muchas veces eso baja la vibración y nos impide poder tener una comunicación más fluida con otros seres queridos que se manejan en esa dimensión, ¿verdad? Entonces, pero esa vez yo le supliqué por esas señales, me las envía y quedé muy impresionado, ¿no? Ya en otras ocasiones les he mencionado otras señales que él me ha mandado de manera muy directa, ¿verdad? Como si hubiera ¿cómo les dijera? Una línea directa entre él y yo, ¿no? Hace poco su hermana Jessica hizo una regresión a vidas pasadas.
en esa regresión ella lo vio a su hermano y le dijo, dile a mi papá que medite más, le dijo. Casi no he tenido comunicación con él y es cierto, no lo he soñado, no lo he sentido cerca los últimos días y me manda a decir que medite más, que deje un poco, ¿verdad? El trabajo, que deje un poco la flojera y que medite más, que tiene ganas de verme en un viaje de ese tipo, ¿no? Y le dije yo a mi esposa, Jessie, voy a hacer un viaje, como lo hacía antes los miércoles, para a ver si puedo conectar con él, porque si me dice que medite más, pues qué mejor manera que hacer un viaje. Entonces, las señales vienen siendo la prueba inequívoca de que existe una conexión con nuestros seres amados, que ellos existen en una dimensión, es decir, son energía pura, muy sutil, y por ello nos es muy difícil tener una comunicación directa con ellos, en imagen o voz, porque nosotros estamos inmersos en una realidad inventada, que no es la realidad de ellos, pues. Entonces nosotros nos aferramos a una realidad inventada y ellos existen en otra. Entonces, por eso es importante, decíamos el jueves pasado, evitar la Matrix. En la medida de lo posible es muy difícil evitar la Matrix, es muy difícil vivir con nuestro yo interno en el día a día, que nos exige muchas cosas, ¿no? Que nos hacen que la vibración, que esa energía se vea un poco obstaculizada. Es difícil ser humano, ¿no? Puedo afirmarlo actualmente de que es muy difícil ser humano porque pues nos expone a la densidad de esta realidad que en el peor de los casos es una realidad que es un sueño, que no existe, pero que nos obnubila, nos ciega, nos cega, nos evita pues tener contacto con nuestro interior y nuestro interior con nuestro ser superior y con nuestros seres amados que existen en esa dimensión del amor. Entonces, creo que el tema de las señales es un tema muy bonito porque muchos podemos tener ciertas experiencias y al compartirlas alguien puede evocar o ponerle un poco más de atención a ciertos fenómenos que se dan a nuestro alrededor. Y como les decía, inicialmente pues los atribuimos a parte del entorno, a parte del paisaje normal, a parte de nuestra cotidianeidad, pero en realidad muchas cosas pasan que no son parte de nuestra cotidianeidad, pero las enmarcamos ahí, ¿verdad? Entonces, eso yo podría iniciar el tema con esas consideraciones sobre las señales y aquí ya pues les paso el uso de la voz a ustedes para que con Hernán Pinto Flores a la cabeza nos comenten algo sobre el significado de las señales y la manera en que se manifiestan, porque hay muchas de ellas, ¿verdad? Adelante. Querido Francisco Javier, quiero hacer 2 puntos. Tú mencionaste que Javierito te había mandado o enviado decir de que necesitabas meditar. Yo creo que esa es una prueba fiel, clara, real, de que porque hemos hablado de estas últimas 2 actividades, de la Matrix, del velo de Maya, el darse cuenta. Entonces, si uno no está compenetrado, meditado, los 5 cuerpos, los 4 cuerpos físico, etérico, emocional y mental, por lo menos alineados medianamente, porque lograrlo ya es poco menos pasar al quinto cuerpo, que es el mental superior. Entonces, cuando uno está ávido de estas cosas, cuando tú ya de alguna forma has logrado
cierto contacto, es mucho más fácil. Entonces, no me extraña que Javierito de alguna forma te mande decir o medita. Ahora, sobre eso, sobre lo mismo, yo quiero resaltar algo de ti, Francisco Javier, en el cambio. Yo he notado, ya casi vamos para los 3 años que nos conocemos y somos amigos, o sea, por lejos no eres el Francisco Javier que yo conocí a ese tiempo, ¿no? A mí, yo le comenté a Irene que a mí me emocionaba mucho que cuando en tu trabajo, que la verdad es que es bien, bien complejo el ser abogado, te diste casi un día para estar con una familia de escasos recursos y que necesitaba una mano, una ayuda. Y yo dije, wow, o sea, qué importante, o sea, te diste cuenta del sufrimiento, te hiciste uno con ese dolor. Y eso no ha sido gratuito, ha sido porque todos los que estamos acá claramente cambiamos con la partida de nuestros hijos, ¿no? La vida nos cambió. Y esos cambios que yo he visto, y ese cambio, y en esa cosa puntual que te señalo, ese día yo lo encontré genial, porque yo dije, ya Francisco Javier ya no es el mismo. Tú mismo lo mencionas, que ya las cosas de la vida un poco no te llaman, y eso es lo mismo que decía el Maestro Jesús. Y es todo, y lo dicen todas las personas que de alguna forma van renunciando poquito a poquito, porque se dan cuenta, un poquito me refiero a lo externo, ¿no? A las cosas externas, porque te diste cuenta que no hay nada más importante que lo que no vemos. Uno le llama metafísica, otro le llama espiritualidad, y ya nosotros, muchos, vivimos para esas cosas. Entonces, cuando se abre, más que nada, para no hacerlo tan alegórico y tan romántico todo lo que estoy diciendo, cuando tú, de alguna forma, ustedes abren su conciencia, otros le llamarán la supraconciencia, logran rasguñar un poquito eso, sin lugar a dudas se abren portales en todos los ámbitos y las señales están abiertas. Quería hacer el comentario también con respecto a lo que te ocurrió, que tú sales en la mañana y dices, oye, ya pues Javierito, quiero una señal, porque a mí me ha pasado exactamente igual. Viene ese dolor, ese que uno se queda bien callado porque uno no le puede contar a su señora, porque tu señora como vive lo mismo, entonces para no contaminarla, por decirlo así, con ese dolor, uno se queda callado, se lo guarda y ya las señales ya están saliendo inmediatamente. Ellos inmediatamente acuden a ti para decir, papá, estoy bien, quédate tranquilo. Porque uno, con todo lo que sabe, con todo lo que ha practicado, con todas las cosas que ha hecho, uno siempre está pisando el palito. Pisar el palito me refiero a que te emocionas, que te da el dolor, que te da la cosa, claro, porque echas de menos. Entonces, tú sales en la mañana y le dices esa señal, y fíjate que a mí me resuena mucho porque las aves, ustedes, para que lo sepan, cuando ven esa cantidad, hay una cantidad de aves, se han fijado que de repente van para allá, pum, y de repente se van para allá o así. Eso se llaman almas grupales. Y esa alma grupal está conformado por un espíritu, que es uno solo, independiente de que sean muchas aves, muchos pajaritos, pero es un alma grupal. Así que cuando la vean, digan, mira, ahí va un alma grupal, un alma, un ser que está ahí habitando,
está cohesionado con todos esos aves, y algo ocurrió ahí que no esperó nada. Como la mente es toda poderosa y ellos están expectantes, nuestros hijos, nuestros seres queridos, a ese llamado, inmediatamente ocurrió y se dio el milagro y se dio esa señal que todas las aves, porque podrían haberse varado en cualquier lugar, en cualquier árbol, me imagino que hay muchos árboles ahí, no, se pararon, se detuvieron en ese árbol. Entonces, cuando tú te das cuenta de ese tipo de situaciones, la vida es más llevadera y, y te das cuenta de que uno está de pasada nomás por acá, de pasada, y la verdad que es más regocijante vivir de esa forma. Bueno, yo lo corto ahí, pienso que muchos quieren dar su mirada porque y sus experiencias con respecto a esto de las señales, pero las señales no paran cuando uno ya se abre a ese mundo, a esa experiencia de espíritu que está ahí atenta a que nosotros depongamos nuestra personalidad, nuestro mundo raro, onírico que vivimos y nos abrimos a eso todopoderoso que se llama eh, eh, la libertad, ¿no? La libertad del ser. Bueno, no sé, me imagino que debe haber muchos que quieren contar alguna historia, alguna situación que les ocurrió. Se me quedaron calladitos. ¿Qué pasó? Aló, aló, ¿se escucha, no? Sí, sí se escucha. Ah, ya. Ya, No, para que... ya abrimos el No, para que... micrófono. Yo les quiero comentar algo que me sucedió cuando mi abuelita materna trascendió. Les estoy hablando de hace muchísimos años, ¿qué será? Como unos 40 y tantos. Ella falleció un 27 de noviembre. Bueno, se veló todo ese día y al día siguiente se sepultó. Y al regresar a casa, me estaba yo apenas pues acomodando para dormir, cuando de pronto vi su cara enfrente de mí. No vi su cuerpo, únicamente su cara, como si fuera una cara que estaba flotando. Y me dijo, pero me dijo, es un decir, porque lo escuché en mi mente: te encargo mucho a Pepito. Pepito era su nieto favorito, un primo hermano mío. Yo me acuerdo que me quedé pasmada y nada más atiné a contestarle: sí, yo lo cuido. Él era mayor que yo. Eso me pasó cuando falleció mi abuelita. Posteriormente, cuando trascendió mi mamá, a los pocos años, mi mamá falleció muy joven. También al llegar de sepultarla. En aquellos años las televisiones no eran como las de ahora, de control remoto, ni mucho menos. Había que pararse y cambiarle directamente los canales. Se empezaron a cambiar los canales. Y le dije: yo sé que eres tú, mamá. Pero en ese tiempo, o sea, yo recibía esas señales, pero me daban un poquito de temor, honestamente. O sea, yo sabía que eran ellos, pero me daba un poquito de temor. Y eso era todo. O sea, sabía que se estaban comunicando, que existían, pero no le buscaban más allá. Pero desde que trascendió mi hijo, que pues es sí, como ustedes lo dicen, le cambia a uno totalmente la vida. Yo vivo ávida de esas señales y mi hijo me inunda de ellas. Por ejemplo, se lo comentaba a Irene precisamente, que a veces cuando me acuesto a dormir yo siempre duermo de costado, así como que en posición fetal. Y siento cómo se hunde el colchón. No es muy frecuente, pero lo he sentido. Y siento claramente como si llegara
alguien por la espalda y me abrazara. Yo sé que es mi hijo y lo que hago es que me acomodo y me acurruco y trato de no moverme ni abrir los ojos para que esa sensación tan hermosa no se vaya. Me ha mandado señales muy potentes como los papelitos que me hizo llegar diciéndome que ya estoy, soy luz y una serie de detalles. Pero para mí los más trascendentes son cuando sientes ese contacto que es invisible, pero que te da paz. Y eso me pasa mucho. O sea, que estoy a veces muy decaída, que no tengo deseos ni de levantarme. Y de repente siento como una presencia amorosa, que yo quiero pensar que es mi hijo, que me da la fuerza para seguir. O sea, no necesito ver nada, únicamente consentirlo con eso para mí me llena el alma. Eso les quería compartir. Sí. Mm, Fíjate, Rose, yo todas las mañanas saludo a mi hijo en un gran póster que es la sala de él, de Javier Alejandro. Y no sé qué pasa, hablo, hago una oración, a veces siento un calor y no es escalofrío, sino escalofrío, le digo yo así, por todo mi cuerpo, que a veces hasta se me eriza la piel, pero no se me eriza de miedo, se me eriza de emoción. Y cuando eso me sucede, yo siento que él me está abrazando, siento que él me está apapachando, pues como decimos aquí en la tierra. Y creo que esos cariños, pues es su energía, pues que lo envuelve a uno. Una energía calurosa, pero una energía tibia, pero muy amorosa. Sí te entiendo, porque en una ocasión yo estaba también así, a punto casi de dormirme, o a lo mejor estaba dormido, y sentí que se acostó conmigo él, como llegaba, porque cuando yo estaba dormido muchas veces, yo llegaba al trabajo, él me hacía desatinar, iba y me pegaban. Estaba dormido yo de siesta y vi y me pegaban el estómago, así en la panza, para hacerme desatinar. Levántate, me decía, vamos a jugar. Entonces, cuando él recién se fue, yo creo que tenía meses de haber partido, yo estaba acostado, posiblemente estaba dormido o semi dormido, semi despierto, y sentí que se acostó conmigo como lo hacía. Y yo hice exactamente lo mismo, ¿no? Como decimos, me dejé querer y no quería abrir los ojos, ni quería hablar ni nada, porque ya me había contado Jessie de varias ocasiones que la había visitado y que ella despertaba de la emoción y aquello se terminaba. Pero sí, sí lo he experimentado yo también, lo que hace tu hijo, y evidentemente son ellos pues que son capaces de transmitirnos ese cariño, ese amor, y lo sentimos porque sea como sea hay una comunicación muy estrecha pues entre ellos y nosotros, por muchas razones. Así es. Señales. Hola chicos, en vista de que nadie se anima a abrir su micrófono, pues voy a hacerlo. Yo creo que las señales, cuando vamos empezando este camino de, pues este duelo, ¿no? En el caso personal por la trascendencia de mi niño, pues estamos muy ávidos de esas señales, las pedimos a cada rato y a veces confundimos. Yo me acuerdo que había por ahí una mamita de estos grupos de duelo en donde pues nos hemos conocido muchas y seguimos conversando a lo largo del tiempo.
decía ella que los orbes que se veían como en las fotos, que era como un orbecito en color verde, que esa era como la manifestación de nuestros hijos, ¿no? Hoy en día creo que no, o sea, creo que sí es un efecto óptico, o sea, que pasa por la lente y la luz, ¿no? Y entonces tú lo enfocas y se llega a ver, o sea, sí se ven como orbes, pero realmente no creo que sea como tal esa señal de ellos. Hoy en día, en aquel momento, tengo mi teléfono saturado de esas fotografías que yo tomaba y que yo quería consolarme, o sea, yo quería recibir esa señal. Pero bueno, hoy ya no es esa gran necesidad con tanta vehemencia de pedir una señal y tal, ¿no? Claro que sí, las sigo pidiendo porque me doy cuenta que mi humanidad me da estos momentos de egoísmo. O sea, yo sé que no es egoísta pedir una señal, pero a veces pensamos siempre en nosotros, no pensamos en ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir algo que hago y que escuché de otra mamá y que por eso se me hizo tan hermoso. Cuando estoy tomando la ducha, estoy en el agua y ahí puedo sentir un poco de esa paz, esa limpieza que da el agua, esa armonía, ¿no? Y ahí establezco como un diálogo con Nico. Entonces, no un diálogo, sino como pues mandarle mis pensamientos, mis deseos de que él esté bien, de que él es como dice Hernán y esta Irene, pues él es muy bien amado y de mandarle amor, de mandarle luz, ¿no? Entonces digo, ahora yo espero que tú recibas mi señal, que si tú estás ocupado haciendo algo, que te aparezca una plumita en el aire o que te aparezca una palomita volando, porque mi mamá justamente estabas hablando de las parvadas de aves y mi mamá eso es lo que ella ha tomado como su señal, ¿sí? Ella cuando las ve se emociona mucho y bueno, eso para mí no representa algo así como lo que yo esperaría en una señal de Nicolás, ¿no? Pero para ella sí. Entonces, como bien dijiste, cada uno le da esa interpretación a lo que es su señal. Y entonces yo le envío a mi hijo, digo, te mando luz, te mando amor, me imagino que, o visualizo que enciendo una luz muy potente de mi corazón y que llega directamente a abrazar su corazón, esa luz, ¿no? Esa luz que pues al estar ellos en la fuente seguramente debe de sentirlo. Y me gusta imaginar así que él recibe como nosotros cuando estamos hablando de él, hemos visto pasar globos, ¿no? En forma de estrella, o esas estrellitas que nos da, que es como lo que llaman la pareidolia, que cuando estás enfocado en ver cierta figura la vas a ver, ¿no? Eso no sé si sea exactamente en el tema de las nubes, ¿no? Pero también tengo como esos, no nada más de mi hijo, de un amigo igual muy querido, hay unas fotografías en donde su niñito estaba hablando con su papá y al momento de él hablar con él, en el cielo, en las nubes, se ve como el rostro de él, como si fuera el rostro de él. Y yo recuerdo que en aquellos momentos en donde yo estaba tan dolida, siempre miraba al cielo, buscando algo de Nicolás, y en algunas ocasiones llegué a ver tal cual su rostro. Pero esa es mi interpretación, puede ser que ni siquiera, ¿no? Así que creo que pues nosotros estamos como, ya cuando vamos pasando el tiempo, ¿no? Los años, ya estamos muy conscientes de esas señales. Que lo que a mí me gustaría algún día es dejar de pedirle señales a mi hijo y que él esté 100%, 1000%, 1000 millones% libre y feliz. Pero bueno, humanamente como su mamita, lo extraño, lo sigo extrañando mucho todos los días.
pero en momentos con mucha fortaleza y serenidad, entender que Él está, que Él está, que Él está, y que hasta en lo más invisible, cuando menos lo imaginamos, porque a veces es cuando menos lo imaginamos, llega una señal de parte de ellos. Y para con, no nada más para los más cercanos, sino para todos aquellos que los nombran, que los piensan, ellos están, ¿no? O inclusive hasta los que no los lleguen a nombrar, eso ya no es trascendente. Ellos, como dijeron ustedes, están en otra, ellos despertaron del sueño. Justamente hace una semana tuve un sueño con la hija de una mamá que nos conocemos pues de esto, ¿no? De este camino. Su hija se llama Bianca. Son como esas coincidencias que sé que no lo son. Su hija es Bianca. Una de mis amigas de toda la vida es Bianca. Bianca fue quien trascendió y tiene un hermano que se llama Santino. Bueno, pues el nombre de mi hijo es Nicolás Santino. Entonces se me hizo que hay algo muy, muy especial. Y bueno, en varias ocasiones he soñado con Bianca. Y en esta ocasión no puedo recordar todo. Hay momentos en donde sí puedo recordar como muchos de esos sueños, porque son varios sueños, ¿no? Que por lo regular tenemos. Y bueno, en uno de estos sueños ella me decía, tenía una nota en la mano. Y esta nota me decía, y lo anoté precisamente porque, pues porque estaba dormida. Entonces, comúnmente cuando estoy dormida, repaso el sueño para que no se me olvide y para recordar lo más importante, ¿no? Cuando no lo anoto, que es casi siempre que no lo anoto, o sea, que sigo dormida. Y ella traía un letrero que decía, lo bueno de la vida busca verdaderos sueños. Entonces he estado como pensando en eso, en que lo bueno de la vida busca verdaderos sueños. Entonces, en esta vida pues venimos a experimentarnos también y a realizar todo aquello, ¿no? que tengamos que hacer. Entonces creo que es como una invitación a eso, a vivir lo verdadero de la vida. ¿Cuáles son tus sueños? Y pues eso básicamente creo que pues que nos falta mucho como seres humanos. Buscamos siempre experiencias que nos hagan, que nos exalten, que nos hagan felices, que nos brinden sí, eso que es muy, muy inmediato. Y estar en la quietud, en la calma, en todo esto es como que humanamente, claro que es dependiendo del grado de conciencia de cada uno, ¿verdad? Pero creo que pues que sí, o sea, esa es como también la meta, llegar a ese momento en el que no estés buscando tener esos, ¿cómo se dice? Esas gratificaciones inmediatas, o que sí salir a comer, o que sí ir al paseo, ir al viaje, cosas muy, muy así. Y pues la vida es más que eso, ¿no? Entonces observaba, el otro día venía caminando por el parque y observaba todos los pajaritos en su rollo, unos cargando sus hojas, por ahí andaba también una hormiga arrastrándose. Entonces es como lo que dijo Hernán, o sea, al estar en esta cuestión de trasladar brindar este servicio, ¿no? A estas personas, te das cuenta de la infinidad de vidas y de la infinidad de mundos que vive cada quien, ¿no? Cada quien hace su mundo y cada quien hace su universo. Y hay tanto en lo cual podemos estar tranquilos, pero siempre vamos más hacia la otra parte. Buscamos, al menos en ciertas edades, ya conforme uno va adquiriendo sabiduría y
y todo esto, ya quiere menos. Pero en la media de mis contemporáneos, de mi edad, es como que mucho eso, ¿no? Mucho afuera, 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 afuera. Y por eso decía, o sea, no tiene que ver con las señales, pero nosotros siempre estamos buscando algo que nos dé esa gratificación. Entonces, a veces y en ocasiones yo le digo a mi hijo que le mando una luz y que ojalá que la pueda ver como unos fuegos artificiales que relumbren o relampaguen en donde quiera que él esté y que también sienta mi gran amor. Listo. Pues es que esta cuestión de las señales, sí, obedece también a una de las leyes universales. Lo que piensas, lo creas, ¿no? Pienso que para ellos es más fácil no solamente captar señales nuestras, sino escucharnos y vernos constantemente, porque están en una dimensión en la que para ellos sí hay visión de allá para acá. Lo sutil puede observar a lo denso, pero lo denso no puede observar lo sutil, así que lo menos que esperamos nosotros son señales de ellos, ¿verdad? Y pues lo que uno piensa lo crea, y lo más bonito es tener bonitos pensamientos y pensar en cosas bonitas y que se den, pues es espectacular eso, ¿no? Entonces, creo que, como les decía hace rato, no hay causalidades, digo casualidades, ni coincidencias. Lo que tiene que pasar, pasa. Lo que tiene que pasar, pasó. Y lo que tiene que pasar, pasará. Entonces, el universo es muy sabio, tiene un orden que busca la manera de satisfacer nuestros pensamientos y nuestras acciones sobre todo, ¿no? Recuerden que el universo siempre está de manera constante equilibrándose energéticamente. Y al buscar el equilibrio energético, el universo para sí mismo, pues nos está incluyendo a nosotros. Y nosotros también, pues vamos a equilibrar esa energía, teniendo ciertas experiencias o no. Y una de esas experiencias son las señales. Si nosotros lanzamos al universo energía la más amorosa posible, el universo nos va a regresar eso, ¿verdad? Eso es parte también, no solo de la ley, de las leyes universales, también de la ley causa-efecto. Entonces, las señales no son otra cosa más que el reflejo, pues, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones hacia el universo. Y sobre todo, porque tenemos conexión energética con nuestros seres queridos ya trascendidos. Recordemos que mediums tan famosos como Chico Javier, Divaldo Franco y muchos conocidos a nivel mundial, y muchas experiencias cercanas a la muerte que se cuentan por cientos de miles, ¿verdad? Nos dan cuenta de que esa realidad de la que estamos hablando existe de manera paralela a esta realidad nuestra, y que ahí están y que buscan la manera de comunicarse con nosotros. Y una de ellas es esa. Para ellos es muy difícil comunicarnos algo. Ya lo decía hace rato, es más difícil lograr una comunicación de lo sutil a lo denso que lo denso a lo sutil, porque nosotros
lo que hablemos, lo que hagamos, lo que pensemos, ellos lo están captando con mayor facilidad que nosotros. Solo falta que haya una conexión energética en la misma frecuencia y pues hay personas que son capaces de verlos, de escucharlos directamente. El caso de los medios, les decía. Entonces, creo que las señales no son otra cosa más que producto de lanzar al universo, a Dios, al Ser Supremo, a ese universo, ¿no? Energético, lanzar un deseo, un pensamiento, y nos lo va a reflejar en algo que va a ser exactamente proporcional a lo amoroso de ese deseo nuestro, ¿verdad? Bueno. Oye, dos cosas. Yo me considero que hace tiempo era la persona más escéptica que había con respecto a todo esto de lo fenoménico y bueno, cuando pasé Daniel, Sí, compañeros. perdón, ¿se escucha poco? Ahí se escucha bien, Hernán. Ya. No, que les mencionaba que yo era de lo más escéptico con respecto a todo lo que tenía que ver con lo fenoménico. Lo que dice Francisco Javier está perfecto. Lo que tú piensas se manifiesta. Es que se estaba cortando. Lo decía Connie Méndez. ¿Y ahí se corta? Entonces me voy a acercar más. Ya se escucha bien. Sí. No, al que le está peleando es a Francisco. No, adelante. Francisco. Que Francisco está en medio de la nada ahí en México. Oye, pero bueno. Entonces decía, lo que tú piensas se manifiesta. Es tu actitud la que determina todo lo que te sucede. Entonces, primero, uno, con respecto a estas cosas, de la señal y todo, podríamos estar hablando un montón, porque las señales... ¿Qué pasó? Dale nomás, lo que pasa es que Francisco tiene un efecto retardado, Francisco Javier, hoy día. La señal está más o menos. Dale. Ya, así, continúo. Entonces, mira, nosotros, la gran pared que nosotros tenemos con respecto a esto, y mucha gente, muchos nos podrían estar diciendo, bueno, pues dirían claramente que nosotros estamos re locos y locos al estar hablando de este tipo de cosas. Pero a lo que voy es que la ciencia siempre ha estado, no sé si en contra, porque ni siquiera les interesa, pero siempre ha sido una muralla con respecto a este tipo de asuntos. Entonces, piensen en el Padre Pío. En el Padre Pío de Italia, él estuvo con sus estigmas por años en las manos, en un costado, creo que en los pies también los tenía. Estigmas, ¿qué significan? Son las heridas que sufrió el Maestro Jesús, y sobre todo en sus manos. Lo revisaron un montón de veces médicos, visto por la ciencia, y no había explicación. Entonces siempre va a estar eso. Yo no creo estar loco y pensar, por ejemplo, que ando pidiendo señales de mi hijo. Aparecen, salen. Y no es que la esté pidiendo, sino que están ahí. Entonces uno tiene que tener esa sensibilidad, esa conexión para decir, mira, ahí está el Daniel. Al fin y al cabo, raya para la suma,
nosotros vamos a trascender y nos vamos a ir a ese lado. Entonces, yo no quiero ponerlo esto como que fuera o sea, constantemente uno se echa bálsamos de este amor que uno siente por sus hijos, pero yo lo digo desde mi mirada. Entonces, por ejemplo, una historia. Este señor es el maestro Saint Germain. Maestro Saint Germain, para que sepan, avatar de la nueva era, como en su momento en la era de Piscis, lo fue el maestro Jesús, la era de Acuario, el maestro Saint Germain. Voy a contar una mini historia, que ni siquiera tiene relación conmigo. Una señora de Italia, muy acomodada, se le muere su hija de adolescente. Y un amigo, bueno, ella sufriendo, que ni les cuento, como todos lo hemos sufrido, ¿verdad? Y esa señora tenía un amigo, y ese amigo tiene un sueño. Y le dice, oye, yo nunca había soñado con esto, pero tu hija se contactó conmigo, la hija que había desencarnado, y me dijo que tenías que contactar a alguien, tú, aquí en Italia, que hablara de este señor Saint Germain. Así que por favor, hazlo, porque tu hija mandó decir eso. Bueno, se contactó con mi gran amigo Raúl Micheli, que hace clases y tiene grupos por toda Italia, y hoy día está feliz en el grupo, y ahí se contactó y fue fiel a lo que quería su hija, de contactar a alguien que hablara del maestro Saint Germain. ¿Por qué hablo también de esto? Porque Ross, su hijo, era hijo del maestro Saint Germain, en el sentido por la libertad. Este señor, maestro Saint Germain, es el Dios de la libertad. Entonces, yo me acordé también de mi Daniel, porque Daniel también era hijo del maestro Saint Germain, no te lo había contado, Ross. Cuando él iba a entrar a una operación, lo encontré diciendo Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain. La misma palabra, Jesús, es un decreto por sí mismo, por todo el poder que tiene en sí estas palabras, ¿no? Y termino con otra historia, que uno no se las atañe a uno, sino que suceden. Y si tiene, Jesús la decía, el que tenga ojos que vea, y el que tenga oídos que escuche. Viajamos al Cristo Redentor, y como yo era el director de ese grupo, de esa escuela, designo a 2 personas que se hagan cargo de ese grupo. Imagínense, eran, no sé, 50 personas, eran como 5 buses llenos de gente al Cristo Redentor, que es muy complicado subirlo porque es un camino de tierra a 4.000 metros de altura. Bueno, un quilombo. El tema es que una de las personas que se hizo cargo, para variar, era mexicano, también escéptico, pertenecía al grupo, pero bueno, había tenido algunos problemas con él, pero el tema es que él estaba a cargo, lo hicieron muy, muy bien, manejaron a la gente perfecto. Yo me hice como una persona más, como invitado, observaba. Bueno, y cuando ya llegamos al hotel de Cristo Redentor, después de haber tenido toda la actividad con el maestro Jesús, qué sé yo, me tocó dar la clase o la actividad en el hotel de allá de Portillo, que se llama Portillo. Y bueno, después este niño me llama y me dice, Hernán, ¿sabes qué? Todo estuvo perfecto, pero me llama mucho la atención algo que sucedió. Y yo le digo, sí, qué bueno, dime. Es que te mando esta foto. Y me mandó una foto donde yo salía, quien les habla, dando la actividad, pero lleno de orbes. Completamente lleno de orbes. Me dijo, esto nunca lo había visto. Y yo le digo, cuando la vi, dije, bueno, pero sí, ¿qué estamos haciendo? Si no, mira, le dije, piensa que fuimos a ver al mismo Maestro Jesús, a contactar su espíritu, todo lo que tiene que ver con el Maestro Jesús. Entonces, desde que partimos hasta que llegamos y hasta que volvimos, yo siempre decretando al Arcángel Miguel, al Arcángel Gabriel, al Arcángel Rafael,
Yo le digo, lógico que tiene que, lógico, no me llama la atención que esté lleno de esas orbes, porque dicen que las orbes, entre otras cosas, significa la representación de que ahí hay ángeles. ¿Te das cuenta, no? Pero a él le llamaba poderosamente la atención porque en su mente analítica, crítica y todo lo demás no le cuadraba. Bueno, ahí tuvo la respuesta. Así que bueno, ese era el comentario. Me imagino que tendrán muchos comentarios más, experiencias, así que las dejo. Pero quería aclarar un poco esa situación o todo eso que uno no anda pidiendo que pasen cosas, sino que suceden. Y uno tiene que tener la sabiduría, el entendimiento, la comprensión de que están pasando. Porque si tú estás en una actitud, en un estado de que, bueno, si pasa, no pasa, no, que no pasa. Lo que pasa es que hay un mundo, están los maestros de la jerarquía espiritual, están los ángeles, los arcángeles. Ese mundo está ahí, les guste o no nos guste. Todos los santos, todas las religiones han sido creadas y están ahí por una razón, por un motivo, venir al crecimiento espiritual de esta humanidad. Solamente eso, si no de otra forma, este planeta, este mundo no existiría. Entonces, nosotros mismos, con nuestros rollos mentales, dificultamos eso y no podemos pasar para el otro lado. Ahora, todo eso se entiende porque, como decía Francisco Javier, uno se va ubicando y lo que tú piensas se va manifestando. Entonces, este señor es el rey de la libertad y quiere que seamos libres, libres de pensamiento, libres de expectante a todas las cosas que nos pasan, y nosotros tenemos que agregar ese grado de sabiduría al darse cuenta que son rollos nuestros o realmente estamos siendo asistidos, nos están visitando estos seres que al final, ¿qué es lo que hacen ellos? Es venir a tirarnos una manito de amor, de un bálsamo de cariño, para ese dolor que sí sentimos, porque es lo peor es la negación al dolor. Porque de que sufrimos, sufrimos. Bueno, chicos, eso era un poco, así que ahí les dejo para que mi querido Francisco, no sé, estaba medio cortado. O alguien, no sé, alguien quiere dar su mirada. Oye, mira, por cortito, porque sé que estamos terminando ya, pero solo decir que uno siempre aprende acá y dar las gracias a Maribel, porque siempre uno espera señales de ellos hacia nosotros. Y sin embargo, ella hoy nos enseñó que ella le manda señales a su hijo, que quiere que él vea luces, que vea, o quizá inclusive cuando uno está feliz, también quiere que ellos lo sientan y lo vean. Así que gracias, Maribel, bello, bello. Y por otra, algo cortito, ¿sabes qué? Y un ejemplo, la intuición de sentir que es una señal, simplemente con eso basta. Puede ser, por ejemplo, estamos en otoño, caen hojas a cada rato, pero tú ves una hoja en especial y sientes que esa hoja te la está mandando tu hijo y sientes como, ves como cae lentamente, llega a tu mano, justo a tu mano, y esa es la señal. Sentir esa conexión directa con el amor, o sea, como con él. Así que yo creo que eso es señal. Y por último, quiero recalcar, pedid y se os dará, lo decía el Maestro Jesús, que pidan con mucha fe. Y yo siempre escucho la respuesta del Maestro. Cuando uno pide en este tipo de cosas, o sea, no vaya a pedir quiero ser millonario, no, o sea, no, quiero una señal, qué bello. Esa la obtenemos, porque los maestros y el universo están abiertos a nuestras peticiones. Y por último, agradecer que hoy día se incorporó gente nueva. Está Marcela Oviedo, que se incorporó, y Esteban Valenzuela, que era parte de nuestro grupo antes, que ha hecho viajes y todo, ha estado toda la reunión. Y me gustaría terminar con Esteban, preguntarle si ha tenido señales. Si puede abrir su micrófono, por supuesto. ¿Ha tenido señales, amigo?
A lo mejor ya no está ocupado. Bueno, no importa, pero ellos están acá y les agradezco. Oye, todas las señales son miles. Por ejemplo, la Chechi con los ciervos, la misma Maribel con globo, hoy señales. La Magaya nos acaba de compartir señales donde su hijo la tocó y todas, yo sé que estamos todas con ganas de comentar las señales. La Jessie con su marido también, pero claro, se hace corto estas reuniones tan bellas. Gracias. Muy bien. A Hernán se me quedó congelado. Oye, el congelado es un ejercicio que hacía Ivanovich Burdiev y a los alumnos los tenía congelados. Decía, stop, y se detenían y los tenía por horas para que se observaran su achaque, su rollo, su cuento, su asunto, y tenían, bueno. Fíjese que yo les voy a contar esto, está medio chusco. Yo le digo a Irene que ya no le pido al universo que me haga millonario, porque ya soy y no tengo problema con eso. Pero el otro día en la casa de campo, en la parcela, dijera Hernán Pinto, en la finca, dijéramos nosotros, yo tengo un perro, una mascota ahí, que es todo amor ese perro, ¿no? Y estaba parado, no salía todavía en invierno y estaba en el solecito, ¿eh? Y empezó el perro, yo pensé que le había dado un ataque, que se estaba convulsionando, porque tiraba manotazos al aire y brincaba y quería lamer el aire, tiraba lengüetazos al aire. Y resulta que, dije yo, algo le pasó al perro y me empecé a observarlo. Tiraba lengüetazos al aire, seguía, manotazos, brincaba. Entonces yo me le acerco y no tenía nada. Pegó un brinco y se fue. Y me dice Jessie, oye, ¿no se te ocurrió que pudiera estar viendo a Javier y que lo estuviera haciendo desatinar como le gustaba hacer desatinar a los demás animales? Y los lengüetazos que tiraba al aire, que yo pensé que estaba el animal con algún problema ahí de ataque. No, después pensé, ¿no? Pues sí, pudiera ser. Y me quedé con eso. No le ha vuelto a suceder, ¿verdad? Aunque sí, a veces es común que brinque, que ande jugando solo y brincando en el aire. Son de las cosas que uno, pues, lo sacan de su, ¿cómo te puedo decir? Lo sacan de su estabilidad emocional, pues, y te dicen, oye, ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué está pasando? Que pudiera ser otra señal. Creo que aquí está Esteban ya. Ah, ya. Justo ¿Aló? iba a decir, ¿Aló? hablando de casa de campo, yo cuando voy a la parcela también me pasa eso, que Lu llamaba a la parcela y yo siempre él da como mariposas, pájaros, el cielo, por ser tú sientes la presencia de él. En la parcela él amaba eso y amaba el campo, amaba la naturaleza y yo siempre me siento conectada con él en la parcela. Así que hay partes donde uno siente más la conexión con las personas que se fueron. Así que la naturaleza, hay hartas cosas. Ya también llegaron una perrita que mi hija, nosotros no vivimos allá porque es lejos, y trabajamos en Santiago, pero la perrita justo estaba preñada, después tuvo el perrito y fue como una bendición porque también un perrito solo no puede estar, entonces se acompañó del cachorro, así que mi hija hace que todos los fines de semana va a ver los cachorros, va a ver las plantitas, todo, y ahí está siempre él, siempre. Incluso algunas veces tenemos como una galería, como un invernadero, y se meten los pajaritos adentro y vuelan, y es como que no se asustan, porque un pajarito siempre
en un lugar cerrado se asusta. Ahí se quedan así tranquilos. Así que esas son las señales que yo he podido sentir ahí en la parcela, que uno se conecta a través de la naturaleza. Tienes razón, porque en el campo, en los lugares abiertos, hay menos interferencia de frecuencias. No te imaginas la cantidad, o no nos imaginamos la cantidad de millones y millones de vibraciones eléctricas que hay en el ambiente, con señales de televisión, de telefonía celular, de radio civil, miles de millones de datos que están circulando en el espacio. Entonces, en las ciudades todo eso interfiere, en el campo, junto al mar, es más fácil tener conexión con vibraciones de ese tipo porque hay menos interferencia. Recordemos, estamos hablando de energía y es más probable. Adelante. Hola. Sí. Hola, mucho gusto. Buenas noches acá en Santiago, Chile. Son las 21:15. Primero que nada, dar las gracias, ¿cierto?, por la invitación. Soy una persona nueva. También tuve una pérdida. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Se escucha bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. ¿Aló? Hola. Ya, se va la señal. Te escuchamos bien. Ah, ok. Bueno, dar mi experiencia más que nada, ¿cierto? Y algunas cosas que bueno, yo he pasado con el tema, ¿cierto?, de la pérdida de un hijo. Él, bueno, él ya no está físicamente, ¿cierto? Físicamente, porque es mente, ¿cierto? Y bueno, la mente viene ¿cierto?, del lenguaje mentis, y que es mentir. Entonces, una de las cosas que he estudiado, porque esto es lo que hizo que mi hijo, ¿cierto?, hiciera que me evocara a estudiar mucho el tema, ¿cierto?, esotérico, estudiar mucho el tema oculto, lo que siempre nos ha ocultado, ¿cierto?, este mundo, como yo le llamo el mundo infierno. Entonces, pero en cuanto a las señales, él cuando partió, él se despidió de, tanto como tenía 2 hijos, de su hija mayor, que era chiquitita igual, pero ella lo vio a él. Yo tengo todos los relatos de toda la gente que lo vio cuando él partió, ¿no es cierto? Porque ellos quedan, ¿no es cierto?, cuando parten quedan como un espectro, quedan como un cascarón etéreo, y ese, ¿no es cierto?, ese cascarón, ese espectro se va a despedir, ¿no es cierto?, de las personas donde él estuvo, sobre todo cuando son accidentes más traumáticos. Pero bueno, en ese minuto, ¿cierto?, cuando él partió, ¿cierto?, que hace como 8 años más o menos atrás, yo los tiempos ya no los cuento mucho, porque lo que pasa es que los tiempos yo vivo más que nada el día. Vivo más que nada, yo le llamo el kairos. Tampoco hablo de día, hablo de kairos. Entonces yo hablo de eso y mi lenguaje también cambió. Mi semántica cambió, mi forma de alimentarme cambió, mi forma de ver las cosas cambió. Entonces, como ustedes dicen, todo cambia, pero a veces también cambian, ¿cierto?, para peor. Porque hay personas, ¿cierto?, que le pasan estas cosas y caen en más desgracia. O tampoco saben del engaño. Entonces, lo que yo les quería más que nada comunicar, ¿cierto?, eso de que él también se me presenta a través de, por ejemplo, el vehículo que él tenía, se me aparece muchas veces y muy seguido. En la moto que él tenía se me aparece muchas veces y muy seguido. Se me aparece, por ejemplo, jóvenes que son muy parecidos a él, casi clones. Los he grabado también, los he grabado. De esa forma él se me presenta. Y bueno, y anteriormente en muchos sueños. Ahora últimamente no soñaba mucho con él, pero
se me presentaban muchos sueños. Entonces, esto, ¿no es cierto?, desencadenó que cambiaran muchas cosas en mi vida. Y ahora, por ejemplo, veo todas las cosas diferentes a como las veía antes. Por ejemplo, hasta ese minuto, hasta cuando él, ¿no es cierto?, desencarnó, que ya yo era adulto, ¿no es cierto?, era grande, era ya maduro, todavía tenía algunas creencias que pensaba que eran así. Pero después, ¿no es cierto?, cuando él partió, ahí me aboqué a investigar y me di cuenta, ¿no es cierto?, que primero que nada estamos en un gran engaño, que este mundo es un engaño, como usted dice, ¿no es cierto?, Francisco, estamos en la Matrix, en una ilusión, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, tenemos que investigar y salir de esa Matrix, y también hay una forma de salir de la Matrix. Sí existe la forma. Y esa forma, ¿no es cierto?, es cuando yo cambio, ¿no es cierto?, mis hábitos, cambio mi forma de ver las cosas, veo también, ¿no es cierto?, lo que es la parte espiritual, y la veo ya más cercana, no tan lejana. Y bueno, muchos conceptos que yo fui cambiando, por ejemplo, lo que es la historia del hombre, también fui estudiando eso, lo que es la historia del hombre, que también ha sido toda una mentira, toda una farsa, la Segunda Guerra, el descubrimiento de América, todo es una farsa. También he ido, ¿no es cierto?, investigando sobre el tema religioso, también una farsa. Entonces, eso me ha llevado, ¿no es cierto?, a investigar y a darme cuenta que nosotros éramos almas o somos almas, pero que nos podemos convertir en espíritus, y que no es lo mismo, porque un alma no es lo mismo que un espíritu. Entonces yo me aboqué a estudiar eso, y ahora, ¿no es cierto?, sé lo que es un espíritu, y sé las características que tiene un espíritu y las características que tiene un alma, dónde se posiciona el alma y dónde se posiciona el espíritu en el cuerpo humano. Entonces todas esas cosas me llevaron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso lo manifestó lo que me pasó a mí, pues, lo que me sucedió con mi hijo. Entonces, al final, una persona me dijo, una persona que es profesional, no cualquier persona, que yo trabajaba en una municipalidad de Las Condes, y ese caballero me dijo: oye, Esteban, ¿y si lo que te pasó a ti con tu hijo fue un regalo y no fue una desgracia? O sea, que le dijeran algo así a una persona, ¿no es cierto?, es para quedar muy, muy mal. Pero no, yo no quedé mal, yo vi esa visión que él tenía, y a lo mejor, ¿no es cierto?, al convivir con el tema de la muerte, ¿no es cierto?, porque uno nunca piensa en la parte de la muerte, nunca piensa en eso, o sea, siempre está trabajando, está estudiando, eh, generando plata, ¿no es cierto?, generando cosas para poder tener cada vez más cosas, y hacer cada vez más actividades. Pero después hay un paralelo, ¿cierto?, un alto, y que le dice a uno: alto, párate aquí. Entonces, eso me pasó a mí, pues. Yo estoy contando mi versión, pues, o sea, mi historia y mi forma de ver las cosas como las he visto con todo lo que me ha pasado. Entonces ahí yo fui investigando, y por ejemplo investigué, ¿no es cierto?, qué es lo que es la Biblia, qué es lo que es el Antiguo Testamento, qué es lo que es el Nuevo Testamento, y qué significa la palabra Jesús, ya, porque muchas veces hablamos de Jesús, pero no sabemos lo que significa la palabra Jesús, y la palabra Jesús viene del hebreo, que es Yeshua, y significa, ¿cierto?, Yahvé es salvación, o Dios salva. Eso significa Jesús. Entonces está conectado, ¿no es cierto?, con el Antiguo Testamento, porque Yahvé, ¿no es cierto?, era el Dios del Antiguo Testamento. Entonces yo he ido investigando todas esas cosas y me he dado cuenta, ¿no es cierto?, que todo es una manipulación, y todo eso, ¿no es cierto?, una forma de manipularlo. Por eso que los seres humanos podemos desencarnar, ya sea como alma o ya sea como espíritu. Esa es la diferencia. Por eso que, por ejemplo, los mediums pueden contactarnos con esos seres, pero los van a contactar como alma, no como espíritu. Entonces, esa es la diferencia. O sea, si yo quiero desencarnar, yo voy a desencarnar como espíritu y no como alma. Esa es una diferencia. Bueno, no les quito más tiempo. Ya, en mi experiencia que quería contar. Y bueno, como les digo, esto me ha llevado, ¿cierto?, a poder investigar mucho y muchos temas relacionados con esto y con el mundo, ¿cierto?, que nos rodea, que es el mundo de la Matrix, como dice don Francisco. Muchas gracias. Gracias a ti, Esteban. Mi estimado Hernán Pinto y compañeros que nos acompañan esta tarde,
Estamos en las postrimerías de nuestra charla y no sé si tengan algún tema que les gustaría tocar la próxima semana, el jueves 11 de junio. Somos todo oídos. ¿Algún tema? Ay, pues a mí me gusta mucho cuando hablan de metafísica y como Hernán que tuvo su escuela de metafísica, sería muy bueno si nos pudieran empezar a platicar cómo elevar nuestra vibración, hacer decretos, cómo hacer limpiezas energéticas. Yo digo que por ahí es donde debemos de ir, porque finalmente la finalidad de estos grupos, pues es ir quitándonos las capas de lo físico, de la materia, e ir elevando nuestra vibración. Entonces, si nos pudieran, desde mi punto de vista, yo creo que eso nos serviría mucho. No sé ustedes qué piensan. Hernán, un O sea, tema. yo la de hace un tiempo atrás hice una actividad del decreto, pero la verdad que no salió muy bien. No me salió muy bien la actividad, pero podríamos hacer el decreto y una de las leyes que es la ley de vibración, pienso yo, ya que porque va de la mano, porque uno no, el hablar ya es vibración, o sea, emite una vibración, entonces podríamos hablar de la ley de vibración y sobre la misma podemos comentar un poquito del decreto, el poder del verbo, la palabra. Yo creo que sí, puede ser. Ahí entre todos avanzamos, ¿les parece? Y hacemos algunos decretos. Con la ley de vibración tenemos. Justamente ese tema, ¿cierto?, de la ley de vibración son las leyes del Kybalión Claro. o el hermetismo, ¿no es cierto? Y ahí, ¿cierto?, dice que la vibración es todo vibra, o una piedra vibra, ¿no es cierto?, el viento vibra. Y también, ¿no es cierto?, hay una que es muy buena y que a mí me gusta, que es la de correspondencia, que dice como es arriba es abajo. O sea, si usted está engañado acá abajo, para seguir engañado allá arriba, no cambia, el engaño sigue. Entonces uno tiene que desengañarse acá abajo para poder después ir con todas las armas allá arriba, ¿cierto? Y que no lo vuelvan a engañar. Bien, hablemos entonces de la ley de vibración y temas colaterales relacionados con ella. Sí. Ok. ¿De acuerdo? Me parece correcto. Muy bien. Pues de mi parte, Muy les bien. agradezco. Muy bien. Buenas noches. Que Nos estén vemos bien. el próximo jueves. Que Dios los Dios bendiga. bendiga bien. Gracias. Muchas gracias por la Buenas invitación. noches, gracias. Buenas noches. Vale. Buenas noches.